Kushchutil es dolor de estómago. Kushchutil. Oval, tos. Oval. Enfermedad, bueno, algunos nombres de las enfermedades más comunes en Tzotzil. Kusichaelan. Ipon. Kusita Shabay. Tashkaik Okshu Kushholil. Mela Aisha Taspostabane. Hatu Tashibat. Lek. Tatsubanme. Batzikolaban. Oval, tos. Oval. Simal, gripe. Simal. Simal oval, resfriado común, catarro. Simal oval. Kushholil, dolor de cabeza. Kushholil. Kok, fiebre. Kok. Tzanel o chutul son los términos para decir diarrea, cualquiera de los dos, tzanel o chutul, diarrea. El tema de dolor de estómago es kushchutil. Kushchutil es dolor de estómago. Kushchutil. Ik, reuma. Ik, reuma. Ik. Eal, fuego labial o bucal. Eal. Y es el hecho de que te salga granos o ronchas en el cuerpo, principalmente, por ejemplo, una alergia, ¿no? Que te saque granos y alergias. Ronchas, perdón, por la alergia, es para decir esto como ronchas o granos, es chin. Chin. Granos o ronchas causados por alergia. Chin. Y bueno, para decir tengo, por ejemplo, en Tzotzil tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, es tashkai kushholol. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza, tashkai kushholol. Tashkai kok, tengo fiebre. Y para preguntarle a una persona qué tiene es kusi tashabai. Kusi tashabai. ¿Qué tienes? Kusi tashabai. O kusi ipoto. Kusi ipoto es de qué estás enfermo o enferma. Kusi ipoto. Kusi ipoto. De qué estás enfermo o enferma. Y o qué tienes, pues kusi tashabai. Kusi tashabai. O también puedes decir tú iponta y puedes decir iponta, estoy enfermo de, porque ipon es estoy enfermo, iponta estoy enfermo de fiebre, iponta kok, ¿no? Es otra forma de decir estoy enfermo en lugar de decir tengo, ¿no? Entonces son las dos formas para decirlo. Y bueno, pues aquí dejamos el presente video y nos vemos en un próximo episodio de Conoce y Aprende Tzotzil. Saludos. Take